Hola, buenos días, bienvenidos al 3x7, el podcast de Caretas Digital. Tres periodistas, Valery Vázquez de Velasco, Enrique Chávez y Carlos Paredes. Vamos a repasar la semana política que termina hoy sábado. Y esta semana hemos tenido un verano en Nueva York. Claro, aunque en el norte ya es otoño y acá en el hemisferio sur estamos entrando a la primavera, pero el presidente ha hecho su roadshow por tierras neoyorquinas junto a la primera dama, ha estado nada menos que en la Asamblea General de Naciones Unidas, ya sin sombrero, tampoco ha usado liquiliqui, este atuendo venezolano que lo había adoptado Evo Morales y después también Pedro Castillo ha ido con un terno, una corbata azul. Parece ser que el asesor de imagen y de media training que le ha mandado Andrés Manuel López Obrador, que está trabajando hace varias semanas en Lima, ha sido escuchado, por lo menos en este tema. Y vamos a comentar, de hecho, del tema de fondo y de forma también en esta presentación de Pedro Castillo en Naciones Unidas y en general en su viaje a Nueva York. Otro tema que es importante es el nuevo recambio de ministros. Ayer sorpresivamente también juramentaron dos ministros. Hay un enroque ahí, el ministro de Defensa, se va a Transportes y Comunicaciones, y el ex candidato a la vicepresidencia, nada menos que de Unión por el Perú, con Pepe Vega y Antauro Humala, es el nuevo titular de Defensa. Da mucho que hablar, por supuesto que vamos a escuchar las opiniones de Valery y de Enrique, y obviamente la campaña electoral municipal y para gobernadores en el Perú está en su fase final. Vamos a conversar qué está pasando en la plaza más importante, la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las encuestas se van a publicar hasta mañana, domingo, que es el último día que la ley prevé para conocerlas. Por supuesto que la cosa está apretada, hay más incertidumbres que certezas, hay más preguntas que respuestas para el electorado. De todo eso vamos a conversar. Y empezamos con lo primero, Valery. ¿Cómo has visto la gira del presidente a la Asamblea General de Naciones Unidas? Es el segundo año que va, y obviamente esta vez ha sido aupado, asesorado por el reincidente César Landa y el equipo de Manuel Rodríguez Cuadros, que habiendo renunciado por poco tiempo, de inmediato se reincorporó a esta tarea de ayudar al presidente para que participe en este foro tan importante en el mundo. Comenzamos con tamborcitos. Tamborcitos suenan para comenzar a hablar. Bueno, yo creo que ha sido en realidad una especie de fracaso para el Congreso de la República, ¿no? Desde el principio no querían que vaya a la Asamblea, finalmente se le dio la posibilidad de viajar y, como tú dices, ha hecho la tarea, ha ido más ordenado, ha cambiado de look, ha leído mejor el discurso. Ha hablado de algunos temas que todavía se tienen que ver si realmente estaban permitidos, si realmente estaban en la agenda, y aunque Landa ha dicho que sí, era un discurso que se había visto por los expertos, pero de todas maneras ha levantado algunos temas que no sé si eran importantes y si eran prácticos para que el Perú toque en este momento, ¿no? Lo de las Malvinas, no sé hasta qué punto pueda ser grave. Creo que no nos tienen mucho en órbita, digamos, en el extranjero, pero él sí abrió todos los frentes y yo creo que ahí podrían presentarse algunos problemas a la larga, por lo menos para Landa, que ayer choteó al Congreso de la República, ¿no? Y también hizo que María del Carmen Alba comience a ponerse muy molesta porque le dijo que tenía que ir a Huepí, si no me equivoco, a hacer algo muy importante con el presidente, y luego la expresidenta del Congreso estaba muy molesta por esto. Siento que la visita de Pedro Castillo al extranjero con su comitiva, al final de cuentas, ha sido más positiva para el Ejecutivo. No ha sido lo negativa, más allá de la broma, de la anécdota, del tamborcito y del intento que ha habido de levantar por ahí la atención. Él ha pasado piola y ha tenido además el respaldo, ¿no? Tanto de Guterres como de Almagro,
cuando han podido declarar en torno a su participación y en torno a este intento de que los poderes no se enfrenten, a buscar un poco más el diálogo. Sí habéis dicho en algún momento que habían algunos intentos del Congreso de la República de desestabilizar su gobierno, y eso también se le va a cuestionar a Landa, pero yo creo que el balance al final en esta visita es positivo para Pedro Castillo, y desde la oposición, sin embargo, y lo vamos a ver más adelante con el tema de la censura a Willy Huerta, creo que se ha perdido fuerza, ¿no? Esta semana. Y es ese juego en el que estamos constantemente, ¿no? Parece que hay algo fuerte desde el Ejecutivo y luego baja, ¿no? Incluso la presencia de Lilia Paredes con este intento de impedimento de salida del país que se está trabajando desde la Fiscalía, pues ella ha estado ahí muy abrazada de Jill Biden y teniendo una presencia también en esta visita. Así que creo que en la balanza, creo, a mi modo de ver, que ha sido positiva para Pedro Castillo. Enrique, tú que tienes muy buenas fuentes en Torretagle, más allá que el presidente haya capitalizado esta presencia, para la agenda país, ¿tú crees que, por ejemplo, insistir en el tema saharaui, habiendo una oferta de Marruecos para donar 150.000 toneladas de urea que hace tanta falta para los agricultores, o reiterar la política del Perú de apoyar a Argentina en el diferendo por las Islas Malvinas con Reino Unido, incluso meterse en el conflicto árabe-israelí diciendo que apoyamos a Palestina y que vamos a mandar un embajador a ese país? Ojalá que no sea Daniel Abugataz, ¿no? Por lo menos vamos a tener un poquito de paciencia. ¿Crees que estos temas debieron posicionarse en este foro tan importante, o había otra agenda que para el Perú hubiera sido mejor en esta coyuntura? Evidentemente la agenda, bueno, del cierre de brechas, que algo ha querido y le salió desastrosamente con el tamborcito, hubiera sido mucho más importante la agenda que tiene que ver con cambio climático y el papel del Perú al respecto. De hecho, el propio presidente colombiano Petro fue mucho más incisivo, ¿no? Pero es claro, pues, que el presidente Castillo lee lo que le ponen por delante, y en ese sentido le ha ido mejor de lo que le hubiera podido ir si es que se hubiera desatado. Esta semana revisaba los debates presidenciales, porque Caretas organizó un debate municipal con el Colegio de Arquitectos, y en realidad Castillo, cuando lee el guión, efectivamente pues le va mucho mejor, y el contraste con el tamborcito ha sido clarísimo. Creo que se ha abierto muchos frentes. Creo que en Cancillería están tratando de deshacer lo que Rodríguez Mackey intentó, ¿no? Entonces, pecan probablemente de exceso, y el tema saharaui, ¿no? O sea, porque claro, la agenda de Rodríguez Mackey era una agenda que fue muy celebrada por actores de derecha, que ahora se están jalando los pelos, ¿no? Porque se treparon al coche de ese canciller que duró un mes, y lo que me parece es que desde Cancillería se han excedido un poco en deshacer, como digo eso, abriéndose frentes, a mi modo de ver, también innecesarios para el país, ¿no? Valery, la noche del viernes el presidente ha juramentado a su ministro 71 y a su ministro 72. Seguimos teniendo un promedio casi de 5.5 días y cambiamos de ministro, juramentamos a uno nuevo. Lo curioso, o lo que ya está causando polémica, es que el señor Daniel Barragán, nada menos que candidato a la vicepresidencia en la plancha de UPP, donde estaba la novia de Antauro Humala, porque Antauro Humala estaba preso, con un discurso radical, es el ministro de Defensa, ¿no? Las Fuerzas Armadas importantes en esta coyuntura. Y Richard Tineo, que estuvo poco tiempo en Defensa, ahora pasa también al despacho de Transportes y Comunicaciones, que siempre ha controlado el presidente, donde está la plata para las obras de los amigos, para las licitaciones cuestionadas, y donde ha salido censurado esta semana Heiner Alvarado. ¿Cómo ves este enroque? ¿Cómo ves el gabinete ministerial de Pedro Castillo, que, salvo excepciones, mantiene el mismo patrón, ¿no? Ineptitud, cero experiencia en administración pública, en gestión pública, y cuando no, corrupción. Ujú. Bueno, el cambio de ayer, a mí lo que me sorprendió es que Tineo salió con un discurso completamente distinto al que ha tenido hasta ahora,
Aníbal Torres, el mismo presidente Pedro Castillo, y me parece interesante. Más allá del ministro de Defensa, que se lo dejo un poco a Enrique, que seguramente tendrá más datos, lo que me sorprendió fue que dijo, primero, que la prensa era el nexo con la población y que había que respetarlo, salió diciendo que había que abrir la posibilidad de que la fiscalía tenga todos los datos y toda la información necesaria para seguir con las investigaciones, que ellos van a colaborar con eso. Habló de errores, por supuesto volvemos a si delitos o errores, ¿no? Estamos hablando de investigaciones de temas muy graves y sin embargo dijo que había que corregir algunos errores, pero me pareció que la actitud era diferente. Incluso me sorprendió que salieran los dos a declarar después de la juramentación, de tomar juramento con Pedro Castillo. Y bueno, habría que también ver un poco las cuentas de los ministros, ¿no? Porque estamos hablando de 71 y 72, pero muchas veces han habido cambios como el de ahora, ¿no? Pasó de defensa a transporte y al final es un chocolateo, el gabinete sigue siendo el mismo y sigue siendo un poco la misma fórmula que tiene control incluso sobre el Congreso de la República. Al final lo hemos visto con la no censura a Willy Huerta ayer, ¿no? Cuánto se puede manejar desde el gabinete todavía hacia el Poder Legislativo y seguir teniendo influencia para poder tener un manejo de los ministros que están ahí, más allá de lo que se va a hablar el miércoles, ¿no? Con la reconsideración. Yo sencillamente he visto ese cambio de discurso por el lado de Tineo. Me imagino que Tineo va a comenzar a ser un poco el nuevo vocero, ¿no? Porque es más pacífico y tiene que ver con la actuación que se ha visto esta semana por parte del presidente. Yo soy optimista y romántica. Veo que tu cara está... Enrique, diciendo hemos todo lo pasado del contrario. Dr. Jekyll, Mr. Hyde a policía bueno y policía malo. ¿Cómo ves este cambio de A, actitud? a mí, yo quisiera subrayar, sí, claro, probablemente tiene que ver con la asesoría que tú estás señalando. Yo creo que está en marcha una estrategia del gobierno para poder acondicionar su permanencia todo lo que pueda, ¿no? Y esto se está viendo efectivamente en la censura fracasada de Willy Huerta. Hay una operatividad con los niños mucho más marcada. La oposición algo está haciendo, ojo, porque hay un proyecto de ley, además de los que tiene que ver con el tema de votos y vacancia, hay un proyecto de ley del congresista Muñante que busca reducir la valla para la suspensión. Entonces, hay movimientos ahí un poco silenciosos. Por el lado del gabinete, me parece importante destacar que Tineo viene de ser no solo viceministro en Transportes y Comunicaciones, sino director de Pronatel. Y Pronatel es una entidad que está pasando piola, pero que maneja el tema de la red dorsal, donde hay grandísimos intereses y donde ya se ha visto que de ahí salen a otros puestos importantes. Entonces, Pronatel tiene una importancia estratégica en el desarrollo del gobierno y hay que verlo con mucho cuidado. Maneja también proyectos importantes. Entonces, Tineo, en fin, claramente está convirtiéndose en un hombre de confianza porque sale de ahí, lo pasan a defensa y ahora regresa. El hecho de tener un antaurista como ministro de defensa habría que preguntarle a los jefes de los institutos armados qué les parece, porque yo creo que allí la cosa también pasa de castaño oscuro. Es una especie de afrenta, ¿no?, a la institucionalidad militar. Claramente siempre se dice que en el ejército hay elementos cercanos a Antauro y si hay una intención, de alguna manera, que hasta ahora parece ser, no lo han logrado, como en el caso de la policía, de copar el ejército, esto claramente va en esa línea. Por lo que sé, el presidente del Comando Conjunto, el general Gómez de la Torre, ha señalado de manera privada varias veces que de ninguna manera van a embarcarse en ningún tipo de, digamos, desplazamiento que atente contra la constitucionalidad, ni para un lado ni para el otro. Entonces, yo creo que una designación como esta da mucho que pensar, y sí hay que mirarla con mucho cuidado, con alerta incluso. Cuando estás hablando de un antaurista, estás hablando, recordemos que ya otro antaurista como Bobbio es la eminencia gris en la DINI, ¿ya? O sea, mucho se O habla el de único Fernández de la pensante, Torres, vamos a decir, porque si ¿ya? vemos los cuadros. De Okay. acuerdo, pero con este acento antaurista. Entonces, mucho ojo ahí, ¿no? Mucho ojo, más Pero allá de los fuegos artificiales con Antauro Humala, hay elementos que se están moviendo por el estamento del Estado y de la seguridad, ¿no? a mí me parece que más que fuegos artificiales hay un movimiento que sí se
está dando y que va a ser muy fuerte a la larga con Antauro Humala, ¿no? Y que tiene un poco el mismo sentido en el discurso de lo que ha sido Pedro Castillo, ¿no? Desde abajo, desde el sindicalismo y desde toda la entrada al gobierno, lo mismo sucede con los reservistas. ¿Hasta qué punto el grueso de las Fuerzas Armadas, sobre todo de los militares, está molesto con todo lo que ha ido sucediendo con los altos mandos ahí, ¿no? Y cómo es que se va cocinando eso a la larga, porque también se ha visto el recibimiento que tiene Antauro cada vez que cruza algún grupo de gente. Las imágenes que se ven, por lo menos, y las imágenes que llegan, son de que él tiene una buena aceptación. En grupos pequeños, tal vez, pero eso puede ser muy creciente. Sin duda ha sido parte de una estrategia de la liberación de Antauro Humala, y esta semana su padre ha confesado públicamente que días antes de esa liberación se reunió subrepticiamente, porque no aparecen los registros, nada menos que con el presidente Pedro Castillo. Pero vayamos rápidamente a nuestro último tema de este podcast, las elecciones regionales y locales. Sin duda, la más importante es la de Lima Metropolitana. Solo quiero recordar una encuesta de Ipsos y El Comercio del 11 de septiembre. El 79% de los encuestados no había decidido por su candidato a gobernador, el 72% por su candidato a alcalde provincial, el 67% a su alcalde distrital. Parece una campaña opaca, muy low profile, pero esta semana un caso dramático, yo diría, de salud mental con el candidato Gonzalo Alegría ha revivido de alguna manera la campaña. ¿Cómo ves este tema, Valerie? Bueno, yo creo que todos hemos quedado asqueados, ¿no? Y creo que también no hay ningún tipo de filtro ni ningún tipo de barrera para los malos candidatos. Lo vemos por todas partes. Son 600 y tanto que han tenido antecedentes, que han tenido problemas siendo funcionarios en diferentes municipalidades y que están postulando ahora, ¿no? Lo de Gonzalo Alegría, como tú dices, es un tema de salud mental, pero lo cierto es que la reacción del público y según las encuestas puede ser contraria a lo que uno quiere, ¿no? La prensa está haciendo su trabajo, hay mucho de información sobre los candidatos y sin embargo la gente que va a votar sigue desinformada al punto que una bulla como la que ha ocurrido alrededor de Gonzalo Alegría por una denuncia tan grave como esta de acoso psicológico y acoso sexual y violencia sexual termina haciendo que su nombre suene y las personas comienzan a solamente saber que existe ese candidato, ¿no? Y mientras tanto tenemos una pelea entre Urresti y López Aliaga a la cabeza de las encuestas en Lima, que también es preocupante, porque ninguno de los dos es una persona que realmente esté dando alguna oferta real sobre lo que se puede hacer frente al municipio de Lima, en ese caso. Pero hablamos en todas las regiones, en todas partes. Yo creo que sencillamente hay una pobreza completa a nivel de candidaturas, de partidos, de lo que se puede ofrecer, lo que realmente se puede hacer, y para colmo de estos casos donde hay corrupción, hay delitos de por medio y ya con esto enfermedad, ¿no? Mental. Es realmente completamente deprimente la situación. Enrique, ¿cómo ves este último tramo de la campaña municipal, regional? El domingo va a haber un debate esperado de los candidatos al sillón metropolitano, pero el 2 de octubre, ¿qué crees que va a elegir en general el pueblo peruano? La tendencia de las encuestas te demuestra que en ambas Urresti va bajando y eso es complicado para el candidato. Yo creo que en estos días además se va a redoblar un poco temas como el caso de Hugo Bustíos, que por supuesto en Caretas conocemos de sobra, y eso no pinta no pinta bien para él. Es un puntero muy relativo en esta suerte de empate técnico casi con López Aliaga. No es una comparación estricta, pero si vemos las votaciones que los tres punteros que han sido los tres candidatos presidenciales el año pasado, creo que esa es una situación un tanto inédita incluso para nuestros estándares. López Aliaga tuvo un 20% en Lima, como 800,000 votos. Forsyth y Urresti cada uno tuvo un 7% aproximadamente. Ahora están en un poquito más, pero yo creo a lo que voy es que son candidatos claramente con techo, y probablemente la población todavía va a estar a la búsqueda en los próximos días. El caso de Alegría, hay que recordar, fue casi premier
de Pedro Castillo y era o es candidato de Juntos por el Perú, que es el partido de Roberto Sánchez, del ministro de Comercio Exterior y Turismo, es decir, era lo más cercano a un candidato oficialista. Ojo. Sí, claro. No ha dicho absolutamente nada. Imagínate, ¿no? Imagínate. Pero entonces, un problema más para la, entre comillas, la izquierda progresista, ¿no? O sea, ese era el candidato que la izquierda progresista, o como querramos llamarla, había puesto sobre la mesa. Y yo creo que hay una masa de electores que precisamente por ahí de repente iba el crecimiento de Alegría, que está todavía a la búsqueda y que no encuentra candidatos. La candidata Elizabeth León, por ejemplo, ha estado sonando, ¿no? En los últimos días, es una ingeniera civil, ha demostrado, tiene como 15 años, conversé con ella hace un par de días, tiene 15 años de experiencia en el sector público, en fin, no digo que necesariamente ella, pero creo que todavía hay un ejercicio de búsqueda entre el electorado que ve en esos tres punteros como de alguna manera algo más de lo mismo, ¿no? Valeria, antes de tu comentario final del podcast, el sábado la República publica la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos y sorprendentemente Gonzalo Alegría de 1.1 en agosto pasa a 7.4 en septiembre. Pero habrá sido antes de la denuncia. Probablemente el trabajo de campo ha sido antes del detonante de la denuncia. La pregunta es, ¿perderá ese caudal de 7.4? Y si lo pierde, ¿a quién endosará o quiénes capitalizarán esos votos? ¿Qué piensas, Valeria? No, yo lo que quería hacer un comentario sobre lo de Juntos por el Perú con Gonzalo Alegría. Lo que me sorprende muchísimo es que parece que los grupos políticos que tienen un poquito de experiencia, sabemos que hay un problema enorme en general en los partidos políticos, pero pareciera que ni siquiera conversan con sus candidatos, parece que ni siquiera saben a quién ponen, ni siquiera hacen una revisión básica, de decir, ok, no te digo una investigación periodística que llegue a una denuncia que finalmente se ha archivado y se ha escondido. Te pido que converses con tu candidato a ver si tiene algo que ver contigo. En las respuestas, Gonzalo Alegría está demostrando que es una persona que se sale de sí. Y es lo que me sorprende, que los partidos políticos ni siquiera cuiden su imagen en ese sentido. Y cuando ocurre un problema como este, quitan cuerpo. Tanto la bancada como el comité ético del partido han dicho, bueno, No, solo pusimos y dicen además que se ha inscrito recién hace algunos meses porque era requisito para postular. O sea, imagínate, no hay institucionalidad, no hay programa, no hay ni siquiera ideología. La sanción tendría que ir a los partidos políticos y una sanción real, porque no puede ser que tú estés poniendo a quien sea y luego saques cuerpo. Creo que la sanción debería ir justamente por esa reacción de tú querer decir que no tiene nada que ver contigo. Ha pasado lo mismo con todos los partidos y bueno, pues por eso estamos como estamos. Al final, responsabilízate por tus candidatos para empezar, ¿no? Nosotros tenemos que responsabilizarnos por la hora y ya se terminó el 3x7, así que los esperamos como siempre el próximo sábado. Nos vemos, hasta la próxima semana. Adiós. Listo, buena semana.